La dejaron sola en su propia boda, convertida en burla y vergüenza frente a todo un pueblo. Cuando el dolor parecía insoportable, un apache se acercó entre las sombras y le dijo: «Finge que eres mía esta noche». Lo que nació como un gesto imposible, se transformó en un amor que desafió todos los prejuicios. El año era 1856 y en el corazón del pueblo de San Miguel se levantaban campanas de júbilo que resonaban en cada rincón empedrado. La iglesia, adornada con guirnaldas de flores blancas y velas encendidas, parecía un altar celestial preparado para celebrar la unión de dos familias poderosas. Los invitados, vestidos con sedas y sombreros de ala ancha, hablaban en voz baja, aguardando con ansias la entrada de la novia. Entre todas aquellas miradas brillantes estaba ella, María Eugenia Villarreal, de apenas 23 años. Su belleza no era escandalosa ni frívola, sino serena, como un lirio que crece solitario en un campo abandonado. Su piel clara contrastaba con el cabello oscuro que caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, de un café profundo, parecían esconder un océano de sueños que nunca habían sido escuchados. Vestía un traje de encaje heredado de su madre, bordado con paciencia y lágrimas, símbolo de un amor que ya no existía. Ese día debía casarse con Hernando Peñalver, hijo de una de las familias más influyentes de la región. Todo el pueblo lo sabía. Aquella boda no era fruto del amor, sino de un arreglo conveniente entre fortunas y apellidos. Pero para María Eugenia, aún así, había sido un rayo de esperanza. Ella, con su corazón limpio y dócil, había querido creer que en ese altar encontraría un inicio, aunque fuera impuesto. Las campanas seguían sonando cuando el murmullo se transformó en un rumor más frío, más cruel. Los ojos comenzaron a girar hacia la entrada, hacia donde Hernando debía aparecer, y en lugar de su paso firme, se escuchó la voz seca del sacerdote anunciando que el novio no llegaría. El silencio fue absoluto. Los abanicos se cerraron de golpe. Los susurros se convirtieron en cuchicheos venenosos y el aire perfumado con jazmín se volvió un aire espeso, casi irrespirable. Allí, en el centro de la iglesia, de pie y vestida de blanco, quedó sola María Eugenia. Su corazón latía con violencia, como si quisiera escapar de aquel encierro de miradas inquisidoras. Podía escuchar a una mujer decir: «La dejó plantada», y a otra murmurar: «¡Qué vergüenza para su apellido!». Los hombres escondían sonrisas burlonas bajo sus bigotes y las mujeres apartaban a sus hijas jóvenes como si la deshonra fuera contagiosa. Pero ella no lloró, no bajó la cabeza. Sostuvo el ramo de flores marchitas entre las manos temblorosas y clavó sus ojos en el altar, como si buscara en las llamas de las velas una respuesta que nadie más podía darle. En su pecho ardía una mezcla de dolor y dignidad. Sí, la habían humillado, pero no permitiría que la vieran arrastrada por la vergüenza. Mientras la multitud se agitaba, emergió la figura de doña Beatriz Alvarado, mujer de rostro duro y mirada de hierro, matriarca del pueblo y voz que dictaba sentencia sobre lo que era aceptable y lo que no. Se acercó con paso solemne, alzó la barbilla y sin el menor recato declaró en voz alta: «Lo que ha pasado es la confirmación de lo que todos sospechábamos. Una mujer como usted no merece un Peñalver». El eco de sus palabras fue como un latigazo en medio de la iglesia. Las damas asintieron en silencio. Los caballeros desviaron la mirada y María Eugenia sintió que su mundo se quebraba bajo el peso del desprecio. Sin embargo, incluso en ese instante, sus labios no temblaron. Su dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. Y entonces, como un presagio invisible, una presencia distinta se hizo sentir desde fuera. Entre la multitud que comenzaba a salir de la iglesia, en los umbrales y callejones, algunos cuchichearon con miedo: «Él está aquí». Nadie se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta, pero la verdad era imposible de ocultar. Desde la distancia, Sayén, el líder apache, observaba en silencio. Sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron en aquella joven sola, abandonada, convertida en blanco de las burlas. Para todos los demás era apenas un espectáculo cruel,
para él, era una herida abierta en medio de la fiesta. María Eugenia no sabía aún que esa humillación, que parecía el final de su vida, era apenas el primer paso hacia un destino insospechado. El murmullo de los invitados seguía corriendo como pólvora. Las velas continuaban consumiéndose lentamente en el altar, y ella permanecía firme, sola frente a todos, sin imaginar que esa misma noche, entre el dolor y la vergüenza, escucharía las palabras que cambiarían para siempre el rumbo de su historia. Finge que eres mía esta noche. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra sola. Así sabré que eres parte de esta comunidad que ama los grandes romances y que juntos mantenemos viva cada historia. La noticia se expandió como el viento por los pasillos de la iglesia y después por las calles polvorientas de San Miguel. María Eugenia Villarreal había sido abandonada en el altar. No hubo rincón donde no se escuchara su nombre, acompañado de susurros venenosos, como si la desgracia de una joven fuera alimento para el orgullo de todos los demás. Las mujeres de abanicos bordados comentaban con sonrisa torcida: ¿lo ves? Era cuestión de tiempo. Esa muchacha siempre tuvo un aire demasiado altivo para su condición, y otra, escondida tras un velo ligero, murmuraba: ningún hombre de cuna la querría. Algo habrá hecho para merecerlo. Los hombres, reunidos en grupos discretos, reían con disimulo. Algunos se atrevían a comentar que Hernando Peñalver había tenido buen juicio al no casarse con ella, pues una mujer sin fortuna suficiente no era digna de un apellido de abolengo. Nadie se detenía a pensar en el dolor de aquella muchacha. Lo único que importaba era preservar el orden cruel de las apariencias. Entre todos esos cuchicheos, brillaba con fuerza el juicio implacable de doña Beatriz Alvarado, la matriarca más respetada y temida de la región. Su sola presencia hacía que las jóvenes bajaran la mirada y los hombres se inclinaran con reverencia. Aquella mujer, con sus canas recogidas en un moño rígido y su mirada de acero, era la voz de la moral impuesta, la guardiana de los prejuicios que regían a San Miguel. Doña Beatriz avanzó hacia el centro de la iglesia, donde aún permanecía María Eugenia, inmóvil como una estatua de mármol herido. La observó con una mezcla de desdén y falsa compasión, y alzó la voz para que todos escucharan. Este pueblo no tolera la deshonra. Tu destino, niña, no es otro que cargar con la vergüenza que tú misma te has buscado. Las palabras fueron como cuchillas. Algunos invitados asintieron con gravedad, otros soltaron un «es cierto» apenas audible. María Eugenia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, pero no permitió que su dignidad se quebrara. Apretó con fuerza el ramo marchito entre las manos y sostuvo la mirada de doña Beatriz, aunque por dentro se desgarraba. Aún así, la crueldad no se detuvo. Los murmullos crecieron como un río desbordado. Una joven del pueblo, con sonrisa cínica, exclamó: «Una mujer que no sabe inspirar amor no merece compasión». Y otra, con voz cargada de veneno, añadió: «Quedará marcada para siempre, y ninguna familia decente permitirá que cruce su umbral». Era como si todo San Miguel hubiera decidido, en un instante, condenarla al destierro emocional. No importaba su bondad ni la pureza de su corazón. Lo único que se imponía era la vergüenza de haber sido rechazada. En los ojos de esas mujeres había miedo disfrazado de orgullo, miedo de convertirse algún día en ella, miedo de vivir en carne propia el desprecio que ahora celebraban. María Eugenia, sin embargo, no cedió. Su voz temblaba en el silencio de su pecho, pero en su rostro se dibujaba la serenidad de quien sabe que la dignidad es el último refugio. Alzó el mentón, aunque sentía las lágrimas presionando sus párpados, y pensó que si debía cargar con una marca, lo haría sin agachar la cabeza. Doña Beatriz, con una media sonrisa de triunfo, giró sobre sus talones y salió de la iglesia, dejando tras de sí un aire envenenado. Con su partida, los cuchicheos se multiplicaron como abejas furiosas. Los invitados comenzaron a abandonar el lugar, arrastrando consigo la certeza de que esa boda, que debía ser recuerdo de alegría, quedaría escrita en la memoria del pueblo como una humillación imperdonable.
Y fue entonces, entre aquel mar de miradas hostiles, que María Eugenia sintió algo distinto. No era compasión ni burla, no era desprecio ni lástima. Era una mirada firme, penetrante, que se clavaba en ella desde la penumbra de la entrada. Una mirada que no temía a los juicios ni a las habladurías. Sin saberlo, en ese instante, el destino comenzó a inclinarse. Porque mientras todos la condenaban, Sallén la observaba con un fuego silencioso en los ojos. Para los demás, era apenas la joven marcada por la vergüenza. Para él, era un alma erguida en medio del naufragio, y en ese contraste, en esa herida abierta bajo la luz cruel del escándalo, empezaba a germinar una historia que rompería cadenas invisibles y trastocaría el orden de dos mundos enteros. La noche había caído sobre San Miguel como un manto pesado, cargado de rumores y silencios incómodos. Las calles empedradas aún olían a vino derramado y a flores marchitas, restos de la boda interrumpida que se había convertido en escándalo. La iglesia, antes iluminada, permanecía en penumbra, como si también hubiera querido cerrar los ojos ante tanta crueldad. María Eugenia caminaba lentamente por el atrio, con el vestido blanco convertido en un recordatorio de su humillación. El encaje, ahora húmedo por las lágrimas que nunca permitió escapar, rozaba contra las piedras frías. A cada paso, sentía la mirada invisible del pueblo entero, como si los muros y las sombras susurraran su desgracia. Pero no estaba sola. Desde la lejanía, oculto entre los naranjos y las sombras que se alargaban bajo la luna, Sallén la observaba. Nadie en San Miguel se atrevía a pronunciar su nombre sin un estremecimiento. Para los hombres, era el enemigo temido que había defendido con sangre la libertad de su pueblo. Para las mujeres, era una figura envuelta en misterio, mitad amenaza y mitad leyenda. Un hombre al que se describía como implacable en la guerra y orgulloso en la derrota, pero al que muy pocos habían mirado realmente a los ojos. Sallén, con sus 31 años, era la encarnación de la fuerza contenida. Su cuerpo, marcado por cicatrices de batallas pasadas, llevaba la memoria de un pueblo entero. Su rostro, severo como la montaña, guardaba un secreto. Tras esa dureza había un cansancio profundo, un vacío que ninguna victoria había logrado llenar. Y sin embargo, cuando sus ojos se posaron en María Eugenia, algo se quebró dentro de él. La vio erguirse sola en medio de la deshonra, resistiendo el desprecio de todos sin doblar la cabeza. Y ese gesto de dignidad le golpeó más fuerte que cualquier lanza. Porque él, que había vivido en carne propia el peso del rechazo y de la condena, reconoció en ella la misma soledad que lo acompañaba desde hacía años. El murmullo de la plaza llegó hasta sus oídos. La gente hablaba con miedo, intentando adivinar por qué el apache se había acercado al pueblo. Algunos decían que buscaba venganza, otros que planeaba llevarse a alguien por la fuerza. Nadie sospechaba que su mirada se había detenido en una joven vestida de blanco, con el alma herida y los ojos brillando en la oscuridad. María Eugenia, ajena a esa presencia, apoyó una mano en el tronco de un árbol y dejó escapar un suspiro largo, casi resignado. Pensó en su madre, que había muerto demasiado pronto, y en cómo ahora no quedaba nadie para defenderla del veneno de las lenguas. Sintió el frío atravesarle la piel, como si la soledad fuera un invierno que se instalaba dentro de ella. Fue entonces cuando lo sintió. No lo vio, no escuchó un paso, pero su piel se estremeció al presentirlo. Una sombra imponente emergió del borde de la plaza. El aire mismo pareció detenerse. Sallén estaba allí, erguido, con la luna dibujando su silueta poderosa. Sus ojos se encontraron por primera vez, y en ese cruce silencioso hubo más verdad que en todos los votos que jamás habría pronunciado en un altar. Ella lo miró con un instante de temor, porque sabía quién era y lo que representaba, pero también percibió que, detrás de la fiereza de aquel guerrero, había una calma que la envolvía. En sus pupilas no encontró burla ni desprecio, sino algo que la desconcertó aún más. Un respeto inesperado, casi reverencial. Y él, acostumbrado a no bajar la mirada ante nadie, sintió que su corazón,
duro como las piedras del desierto, se rendía ante aquella mujer abandonada. No era lástima lo que lo movía, sino un reconocimiento profundo, como si en ella hubiera encontrado un reflejo de sí mismo. Esa noche, bajo el cielo estrellado de San Miguel, comenzó a tejerse un hilo invisible entre dos soledades. Ella, marcada por la vergüenza, y él, cargado con la memoria de su pueblo, estaban destinados a encontrarse. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese cruce de miradas no solo cambiaría sus vidas, sino que desafiaría las fronteras que la sociedad había trazado con odio y prejuicio. María Eugenia sostuvo la respiración, como si presentara al mundo un secreto imposible. Sallén dio un paso adelante, con la firmeza de quien no pide permiso para existir, y en ese silencio cargado de tensión, el destino comenzó a pronunciarse con voz clara, invisible e inevitable. El aire de San Miguel estaba impregnado de silencio, un silencio extraño, tenso, que parecía contener el latido de cientos de corazones temerosos. La figura de Sallén emergió de entre las sombras como un presagio imposible de ignorar. Su andar era firme, seguro, el de un hombre que no conocía la duda ni pedía permiso para existir. La luna alta en el cielo dibujaba sobre su rostro los contornos de un guerrero marcado por el tiempo y la batalla, pero en sus ojos brillaba una fuerza distinta, algo que no pertenecía a la guerra, sino al alma. María Eugenia lo observaba con un temblor que no sabía nombrar. El miedo se mezclaba con un magnetismo inexplicable, como si aquel hombre, a quien tantas veces habían pintado como amenaza, portara una verdad que ningún otro había tenido el valor de mostrarle. Ella, que acababa de ser condenada por todo un pueblo, sentía que en esos ojos oscuros había una promesa callada de algo más grande que la humillación. Los invitados que aún permanecían cerca comenzaron a retroceder, susurrando con angustia. Algunos decían que el apache venía a arrebatarla, otros que era un castigo por la soberbia de los Villarreal. Nadie se atrevía a interponerse, porque la sola presencia de Sallén era como una muralla indestructible. Sin embargo, él no miraba a nadie más. Sus pasos lo llevaban directo hacia ella, como si en toda la plaza no existiera otra alma. María Eugenia sintió cómo la respiración se le agitaba. El corazón le golpeaba el pecho, no de vergüenza como horas antes, sino de un presentimiento imposible. El vestido blanco, ya marchito por la traición de Hernando, parecía ahora un símbolo de pureza intacta, un lienzo que aguardaba ser redibujado por otro destino. Cuando Sallén quedó frente a ella, el tiempo pareció detenerse. Él la observó en silencio, y ella sostuvo la mirada, con un atrevimiento que ni siquiera ella sabía poseer. No era la mirada de una doncella indefensa, sino la de una mujer que, aún rota, se negaba a caer. Y entonces, con una voz grave, profunda, que parecía nacer de la tierra misma, Sallén pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en sus vidas. «Finge que eres mía esta noche». María Eugenia sintió que el mundo entero se desvanecía con esa frase. No era una súplica, tampoco una orden. Era un pacto secreto ofrecido en medio de su ruina, un gesto de salvación que nadie más había tenido el coraje de darle. Por un instante, sus labios se entreabrieron, incapaces de responder. La vergüenza de haber sido rechazada se mezclaba con la inesperada dulzura de ser vista, realmente vista, por alguien que no la juzgaba. El murmullo del pueblo se alzó como un rugido. Las damas se santiguaban, los hombres maldecían, y doña Beatriz, con el rostro endurecido por la ira, murmuraba: «Es el fin de lo poco que le quedaba de dignidad». Pero María Eugenia, contra todo lo que se esperaba de ella, no apartó la mirada de aquel guerrero. La frase retumbaba en su pecho como un eco imposible de ignorar. «Finge que eres mía esta noche». Y aunque la razón le gritaba que retrocediera, su corazón, herido y cansado de cadenas, reconoció en ese instante un refugio. Con un movimiento apenas perceptible, asintió. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para sellar el pacto. En ese momento, frente a todos los que la habían condenado, María Eugenia eligió la compañía del hombre que representaba lo prohibido, y al hacerlo,
Sin imaginarlo, encendió la chispa de una historia que desafiaría a la sociedad, al destino y al miedo. Esa noche, bajo las estrellas de San Miguel, comenzó el verdadero escándalo. No el de una novia abandonada, sino el de dos almas que, en medio de la vergüenza y el rechazo, se reconocieron como iguales. La plaza de San Miguel se estremeció como si un rayo hubiera caído en su centro. Aquel instante, en el que María Eugenia aceptó el pacto de Sallén, no fue solo un desafío íntimo, fue una afrenta abierta contra el orden que gobernaba el pueblo. Los murmullos se alzaron en oleadas, como si cada palabra de burla, de horror o de condena quisiera clavarle a la joven un nuevo puñal en el corazón. Pero Sallén no lo permitió. Con un movimiento sereno, firme, tomó la mano de María Eugenia. Su piel, cálida y callosa, se cerró sobre la delicadeza de sus dedos. Ese contacto, tan simple y tan brutal a los ojos de la sociedad, se convirtió en una declaración pública. Ella no estaba sola. Los abanicos se cerraron de golpe. Los hombres apretaron las mandíbulas, y doña Beatriz, envenenada por la ira, exclamó con voz alta: «Es una deshonra, la hija de los Villarreal, tomada por un apache en pleno templo del Señor». El eco de sus palabras recorrió la plaza, pero María Eugenia, en lugar de retirar la mano, la apretó con mayor fuerza. No lo hizo por rebeldía, ni siquiera por valentía absoluta, sino porque en aquel instante comprendió que había algo más poderoso que el miedo, la certeza de ser mirada de verdad. Sallén inclinó apenas el rostro hacia ella, y en sus ojos oscuros ardía un fuego contenido. No era el fuego de la guerra ni el de la rabia. Era un fuego más íntimo, más secreto. El reconocimiento de que aquella mujer, humillada por todos, tenía en su interior la misma fortaleza que lo había mantenido vivo en el campo de batalla. El pueblo entero contemplaba la escena como si presenciara un sacrilegio. Algunos hombres intentaron acercarse, pero retrocedieron con solo encontrarse con la mirada fiera de Sallén. Nadie podía competir con esa presencia. Nadie podía detenerlo. María Eugenia, con el vestido blanco arrastrando polvo y murmullos, sintió por primera vez que no estaba siendo exhibida como víctima, sino sostenida como mujer. La fuerza de su mano atrapada en la de él le devolvía un calor que hacía horas creía perdido. Y en el cruce de sus miradas nació algo que aún no podían nombrar, pero que quemaba como brasas bajo la piel. Doña Beatriz, con los labios tensos y la voz impregnada de veneno, pronunció una sentencia que buscaba acabar con cualquier resquicio de dignidad. Quien se deje tomar por un salvaje no merece jamás volver a la sociedad. Será para siempre una desterrada. María Eugenia cerró los ojos un instante. La frase, que debía ser un golpe mortal, resonó en ella como una cadena que se rompía, porque ya no le importaba. Frente a Sallén, la palabra desterrada dejaba de ser condena y se convertía en libertad. Cuando volvió a abrirlos, lo miró de frente, y en esos segundos, sin palabras, solo con la intensidad de sus pupilas fijas en las de él, supo que ese vínculo recién nacido era más verdadero que cualquier promesa pronunciada en un altar. La plaza entera presenció lo que nadie se atrevió a decir. Una mujer marcada por el desprecio acababa de elegir, con un gesto silencioso, a un hombre considerado enemigo. Y en esa elección ardía un fuego capaz de consumir todas las murallas que la sociedad había levantado contra ellos. Esa noche, entre rumores y condenas, nació un escándalo aún mayor. El escándalo de dos miradas que se pertenecían antes incluso de haberse tocado. Y mientras el pueblo gritaba deshonra, en el corazón de María Eugenia resonaba una certeza inesperada. Por primera vez en su vida no se sentía abandonada, sino vista. El murmullo del pueblo se había transformado en un clamor. Cada rincón de la plaza parecía vibrar con las voces indignadas que se alzaban contra María Eugenia. Los abanicos agitaban el aire como si quisieran espantar su presencia, y los hombres, con el orgullo herido, mascullaban insultos entre dientes. El escándalo ya no era el abandono en el altar, sino la osadía de una mujer blanca que, frente a todos, había permitido que un apache le tomara la mano. En medio de aquella tempestad,
emergió nuevamente la figura imponente de doña Beatriz Alvarado. Sus pasos resonaron sobre el empedrado como martillazos de sentencia. El velo negro que cubría sus hombros se agitaba con el viento nocturno, y en su rostro no había compasión, solo la dureza de quien se sabe juez y verdugo. Se plantó frente a María Eugenia y con una voz que cortaba el aire como un cuchillo proclamó: «Has traído la vergüenza a tu familia y a este pueblo. Una mujer que se deja tocar por un salvaje no merece respeto ni piedad. Has manchado el honor de tu apellido y serás recordada como la deshonra de San Miguel». El silencio que siguió a esas palabras fue más cruel que el grito. Todas las miradas se clavaron en la joven como flechas encendidas. Algunas mujeres murmuraban que jamás dejarían a sus hijas acercarse a ella. Los hombres hablaban de expulsarla, de cerrarle las puertas de las casas decentes. En un instante, María Eugenia sintió que todo su mundo, el mismo que la había humillado, ahora la condenaba al destierro. El pecho le dolió, pero no lloró. Con los labios apretados, levantó la barbilla como si quisiera mostrar que aún le quedaba dignidad. Sin embargo, en su interior, un temblor la recorría. La voz de doña Beatriz resonaba como una campana fúnebre, repitiéndole que había perdido para siempre lo único que una mujer podía conservar en aquel tiempo: el honor. Fue entonces cuando Sallén dio un paso al frente. Nadie esperaba que hablara, nadie imaginaba que aquel hombre, acostumbrado a imponerse con la fuerza de su presencia, rompiera el silencio con palabras. Su voz, grave y profunda, se expandió como un trueno en medio de la multitud. El honor no se mide por los labios de quien juzga, sino por la verdad que guarda el corazón. El pueblo entero se estremeció. Algunos retrocedieron, otros lo miraron con odio y miedo. Pero en María Eugenia, esas palabras cayeron como bálsamo sobre una herida abierta, porque en ese instante comprendió que él no la veía como la víctima que todos señalaban, sino como alguien digno de respeto. Doña Beatriz lo miró con un rencor helado, como si su sola existencia fuera un desafío intolerable. «Tus palabras no tienen valor en esta tierra», escupió con desprecio. «Eres un extranjero de la barbarie y ella no es más que tu reflejo ahora». Los murmullos crecieron de nuevo, como olas que amenazaban con arrasar todo. Pero María Eugenia, en vez de quebrarse, se sostuvo en la fuerza de esa mano que aún la aferraba. Y en el fuego oscuro de los ojos de Sallén encontró algo que ningún otro hombre le había ofrecido jamás: una certeza inquebrantable. El pueblo la había condenado, la sociedad había dictado sentencia, y la voz de doña Beatriz resonaba como un látigo que pretendía marcarla para siempre. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que esa condena no la encadenaba, la liberaba, porque en medio de la humillación había descubierto que no estaba sola, y aunque aún no lo comprendía del todo, esa noche, en el filo de la vergüenza y la furia, nacía una alianza que desafiaría no solo a San Miguel, sino a todo un mundo que creía tener derecho a decidir qué era el honor y quién merecía el amor. La noche había caído por completo sobre San Miguel, pero el eco del escándalo seguía flotando en cada esquina. Las voces de condena se mezclaban con el tañido lejano de las campanas, como si el propio pueblo quisiera recordar a María Eugenia su destino de deshonra. Nadie la miraba ya con compasión. En sus ojos solo había desprecio y burla. Era la mujer que había sido abandonada en el altar y que, para colmo, había permitido que un apache le tomara la mano. María Eugenia caminó por el atrio con pasos vacilantes, arrastrando consigo el vestido blanco, que ya no parecía un símbolo de pureza, sino una mortaja de su antigua vida. Sentía el frío de la piedra bajo sus pies y la soledad oprimiéndole el pecho. El mundo que conocía, ese en el que había creído que un apellido y una boda podían salvarla, se derrumbaba ante sus ojos. Fue entonces cuando Sallén se acercó en silencio, como si su sola presencia pudiera apartar la sombra del desprecio. Sus pasos eran seguros, y sus ojos encendidos como brasas se clavaron en los de ella. No habló de inmediato, dejó que la fuerza de su mirada envolviera a María Eugenia, que comprendiera que lo que iba a decir no era un capricho, sino una promesa. Finalmente, con voz grave, dijo:
Aquí no hay lugar para ti, ni para mí. Si decides quedarte, te arrancarán la dignidad poco a poco hasta que no quede nada. Ven conmigo. María Eugenia lo miró, sorprendida, con el corazón desbocado. Huir, dejar atrás su casa, su apellido, la tierra donde había crecido. Todo en ella temblaba de miedo, porque no era fácil soltar las cadenas que habían marcado su vida. Pero también sintió que esas cadenas eran las mismas que la estaban asfixiando. ¿Contigo?, susurró apenas audible, como si temiera pronunciar en voz alta un destino que no comprendía. Sayén dio un paso más cerca. El olor a tierra húmeda, a cuero y humo que lo acompañaba, la envolvió como un abrazo. «No serás mi prisionera», continuó él, con la firmeza de quien habla desde la verdad. «Serás libre. Pero esta noche debes elegir, seguir siendo la burla de todos o caminar hacia tu propia vida». El viento sopló con fuerza, agitando los mechones oscuros de su cabello. María Eugenia sintió que el aire mismo le ofrecía una señal, como si la naturaleza entera quisiera empujarla fuera de las murallas de San Miguel. Su corazón, que había sido humillado y quebrado, latía ahora con una fuerza desconocida. Cerró los ojos un instante. Recordó las palabras crueles de doña Beatriz, las miradas de desprecio, la traición de Hernando, y en medio de todo eso, recordó también la mano de Sayén, firme y cálida, sosteniéndola cuando nadie más lo había hecho. Cuando volvió a abrirlos, lo miró con decisión. Ya no era la muchacha que esperaba ser salvada en un altar, sino una mujer que comprendía que debía elegir su propio camino. «Llévame contigo», dijo, con la voz quebrada, pero cargada de una valentía nueva. Sayén no sonrió, pero en sus ojos brilló un destello que no había mostrado nunca frente a nadie. Tomó su mano otra vez y juntos caminaron hacia la oscuridad de los campos. La luna los guiaba, el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el canto lejano de los grillos, y cada paso era como arrancar una página del pasado para escribir una nueva. Detrás de ellos, las voces del pueblo se apagaban en la distancia. Delante se extendía un horizonte desconocido, un mundo que podía juzgarlos con la misma dureza, pero que también les ofrecía la posibilidad de algo que ninguno de los dos había tenido jamás: libertad. Esa madrugada, bajo el cielo estrellado del norte, nació un pacto sin palabras. María Eugenia, marcada por la vergüenza, y Sayén, endurecido por la guerra, emprendieron una fuga que no era solo un escape del pueblo, sino una huida hacia sí mismos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos lo supieron. A partir de esa noche, sus destinos quedarían enlazados para siempre. El amanecer los sorprendió después de una larga caminata. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, mientras el aire fresco del norte les acariciaba el rostro. María Eugenia avanzaba de la mano de Sayén, con el vestido blanco ya manchado de polvo y tierra, pero con la sensación de que cada paso la alejaba un poco más de las cadenas de San Miguel. Aún así, su corazón latía con un temor desconocido. No sabía hacia dónde la llevaba, ni qué destino la aguardaba. Cuando las montañas comenzaron a abrirse y el humo de hogueras apareció en el horizonte, comprendió que habían llegado. Allí, en medio de la vasta llanura, se extendía la aldea apache. El olor del cuero curtido, del maíz tostado y de la leña ardiendo llenaba el aire, mezclándose con el sonido de tambores lejanos y el murmullo de voces en una lengua que ella no entendía. Era un mundo vibrante y vivo, pero completamente ajeno al suyo. El pueblo los recibió con sorpresa. Los niños corrieron a esconderse tras las piernas de sus madres, mientras los ancianos observaban con el ceño fruncido. Las mujeres, con el cabello trenzado y los ojos encendidos por la desconfianza, lanzaban miradas cortantes a María Eugenia. Ella sintió cómo su piel se erizaba. El rechazo de San Miguel no había quedado atrás, solo había cambiado de rostro. «¿Por qué traes aquí a una blanca?», se escuchó entre los murmullos. «Ellos nos han despreciado durante generaciones, ¿y ahora la conviertes en una de los nuestros?». María Eugenia bajó la vista por un instante, sintiéndose desnuda bajo esas miradas. Su vestido contrastaba con las telas de colores intensos de las mujeres, y su palidez la marcaba como extranjera.
Era evidente que no pertenecía a ese lugar, y la hostilidad de la aldea se lo recordaba con cada gesto. Sayén, sin embargo, se mantuvo erguido. Su voz, firme y clara, se alzó para todos. Ella está bajo mi protección, nadie la tocará. El murmullo se apagó de inmediato. La autoridad de Sayén no era discutida, había ganado ese respeto con años de lucha, con la sangre que había derramado por su pueblo. Pero aunque sus palabras silenciaron las quejas, no apagaron la desconfianza en los ojos de los suyos. Esa noche, junto al fuego, María Eugenia sintió la soledad con más fuerza que nunca. Los ancianos no la miraban, las mujeres apartaban a sus hijos de su lado y los hombres la observaban como si fuera un intruso peligroso. El calor de las llamas no lograba vencer el frío que le recorría el alma. Sayén la contemplaba en silencio. Él también estaba dividido. Había traído a la aldea a una mujer que representaba el mundo que tantas veces había tratado de destruirlo. Y aunque su corazón latía con una fuerza nueva al verla, también sentía el peso de la duda. ¿Podía él, líder de los suyos, protegerla de un rechazo tan profundo? ¿O terminaría perdiéndola como había perdido tantas cosas antes? En un momento de quietud, se acercó a ella y le ofreció una manta de lana tejida con símbolos ancestrales. La colocó sobre sus hombros sin decir una palabra. Ese gesto, tan simple y tan íntimo, fue como un soplo de ternura en medio de la hostilidad. María Eugenia lo miró, y por primera vez esa noche no sintió miedo. El fuego iluminaba sus rostros, y en el brillo de sus miradas se dibujaba una complicidad que ni las murallas de San Miguel ni las sospechas de la aldea podían destruir. Porque aunque el mundo entero los rechazara, ambos sabían, sin decirlo, que algo había comenzado a nacer entre ellos. Algo tan frágil como peligroso, pero tan verdadero que ya no podía detenerse. Y mientras el resto de la tribu los observaba desde la distancia, en el silencio que compartían María Eugenia y Sayén, germinaba una semilla invisible, la de un amor que tendría que abrirse paso entre dos mundos dispuestos a separarlos. La primera noche en la aldea fue larga y áspera para María Eugenia. El murmullo constante en una lengua que no comprendía la envolvía como un recordatorio de su condición de extraña. El fuego ardía en el centro, pero a ella el frío le calaba hasta los huesos, como si el rechazo silencioso de aquellas miradas fuera más gélido que el aire nocturno. Sentada sobre una manta áspera, observaba las estrellas con el corazón encogido. Nunca se había sentido tan sola, ni siquiera en el altar vacío, cuando fue humillada frente a todo San Miguel, había experimentado una soledad tan aguda. Allí, por lo menos, conocía los rostros que la juzgaban. Aquí, en cambio, estaba rodeada de un pueblo entero que no la quería, un pueblo que veía en ella el reflejo de siglos de desprecio y violencia. Y sin embargo, entre todas esas miradas frías, había una que la sostenía, la de Sayén. Él no hablaba mucho, no intentaba calmarla con promesas, solo permanecía cerca, vigilante, como una montaña que no necesitaba palabras para imponer su presencia. De vez en cuando sus ojos se cruzaban, y aunque no se decían nada, ella encontraba en esa mirada un calor inesperado, un consuelo que no podía explicar. La madrugada avanzaba. El viento soplaba con dureza, levantando el olor a humo y a tierra húmeda. María Eugenia se estremeció bajo el vestido manchado y gastado. Fue entonces cuando Sayén, en silencio, tomó una manta de lana gruesa, tejida con símbolos ancestrales, y se la colocó sobre los hombros. El gesto la sorprendió. No era una obligación ni un deber. Era un acto íntimo cargado de ternura. El contacto de la manta aún conservaba el calor de sus manos, y al sentirlo, el corazón de María Eugenia dio un vuelco. Levantó la vista y lo encontró mirándola. No había dureza en sus ojos, tampoco compasión. Había respeto, había reconocimiento. Ella quiso agradecerle, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No quería romper ese instante frágil que parecía suspendido en el aire, así que solo sostuvo su mirada. Y por primera vez desde que había dejado San Miguel, se permitió sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero cargada de gratitud. Sayén no devolvió la sonrisa, pero sus ojos se suavizaron
y en ellos brilló algo que nadie más hubiera podido imaginar en el guerrero temido por todos, una ternura escondida, casi olvidada. Él, que había aprendido a endurecer su corazón para sobrevivir, sintió que esa mujer frágil y valiente, con el vestido deshecho y la dignidad intacta, lo desarmaba sin proponérselo. El fuego crepitaba, iluminando sus rostros. María Eugenia, envuelta en la manta, cerró los ojos un instante y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el aire la ahogaba, sino que la llenaba de una paz silenciosa. Y en lo más hondo de su alma, comprendió que aquella protección no era pasajera. Había encontrado en Sallén algo que ni la sociedad ni el apellido de los Villarreal le habían dado nunca: seguridad. Sallén la contempló mientras el sueño comenzaba a vencerla, y en ese silencio hizo un juramento que no pronunció en voz alta. Protegería a esa mujer, aunque el mundo entero se levantara contra ellos. No porque se lo exigiera el honor, ni porque fuera su deber como líder, sino porque, sin saber cómo ni cuándo, esa mujer se había convertido en la grieta luminosa que empezaba a sanar su propia oscuridad. Aquella noche, entre el frío de la aldea y el calor del fuego, nació algo más poderoso que el miedo: el despertar de la ternura. Y aunque ninguno lo admitiera todavía, en esa ternura latía el inicio de un amor destinado a desafiar a dos mundos enteros. El amanecer en la aldea apache se alzó con un cielo encendido en tonos de fuego. El humo de las hogueras se mezclaba con el canto de los pájaros, pero esa mañana no trajo paz. Desde lo alto de las colinas, unos centinelas regresaron con la noticia que estremeció a todos. Un grupo de hombres armados se acercaba desde San Miguel, liderados por soldados y acompañado de doña Beatriz Alvarado. El rumor se esparció como pólvora. Las mujeres recogieron a los niños, los hombres empuñaron sus lanzas, y el aire, que la noche anterior había guardado un silencio expectante, se llenó de un murmullo inquieto. María Eugenia sintió que la sangre se le helaba en las venas. No necesitaba explicaciones. Habían venido por ella. Sallén se mantuvo de pie en el centro de la aldea, erguido, con el rostro endurecido por la experiencia de tantas batallas. Sus ojos se clavaron en la línea de hombres que avanzaban, levantando polvo a su paso. No había sorpresa en su semblante, solo la certeza de un destino que tarde o temprano debía enfrentar. Cuando la comitiva llegó a la entrada de la aldea, doña Beatriz descendió de su carruaje. Sus ojos fríos recorrieron el lugar con desprecio hasta posarse en María Eugenia, que permanecía junto al fuego, abrazando la manta que Sallén le había dado. Con voz alta, clara y cruel, la matriarca proclamó: «He venido a recuperar lo que pertenece a nuestro pueblo. Esa joven será devuelta. Ha sido engañada, arrastrada por la barbarie, y no permitiremos que se mancille el apellido Villarreal ni la honra de San Miguel». Los soldados, con rifles en mano, avanzaron unos pasos, listos para imponer la voluntad de la matriarca. Los murmullos en la aldea se intensificaron. Algunos ancianos temían la guerra, otros miraban con desconfianza a María Eugenia, preguntándose si valía la pena arriesgarse por una extraña. El corazón de María Eugenia palpitaba con desesperación. Sabía que en ese momento tenía dos caminos: callar y dejarse llevar, o hablar y enfrentar la condena de todos. Su garganta se cerraba de miedo, pero su mirada buscó a Sallén, y en sus ojos oscuros encontró la fuerza que necesitaba. Sallén dio un paso al frente, y con voz grave que retumbó en el silencio respondió: «Ella no es una prisionera. Nadie la ha obligado a estar aquí. Si ha de irse, será por su propia voluntad, no por tus amenazas». Doña Beatriz alzó el mentón con desdén. «¿Su voluntad?», repitió con ironía. «Una mujer abandonada en el altar no tiene voluntad, solo tiene vergüenza». Las palabras atravesaron a María Eugenia como cuchillas, pero en ese instante, cuando todos esperaban verla quebrarse, la joven dio un paso adelante. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme, cargada de la misma dignidad que había sostenido incluso en el altar vacío. «No he sido arrastrada ni engañada. Estoy aquí porque lo he decidido».
Prefiero vivir entre quienes me miran con recelo, que regresar a un pueblo que me juzga sin conocer mi corazón. El silencio cayó como un manto pesado. Los soldados se miraron entre sí, sorprendidos por aquella respuesta. Las mujeres de la aldea, aunque seguían desconfiando, no pudieron evitar sentir un destello de respeto, y Sayén, con el fuego del orgullo brillando en sus ojos, supo que esa joven había roto las cadenas de un mundo que la quería sometida. Doña Beatriz, enrojecida de furia, levantó la mano como si quisiera ordenar un ataque, pero la firmeza de Sayén, que se interpuso entre los soldados y María Eugenia, hizo que la comitiva dudara. Había en su postura una determinación que ni siquiera las armas podían doblegar. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. Nadie disparó, nadie avanzó. Era un momento suspendido en el que todo podía arder con una sola chispa. Y en medio de ese filo de guerra, el corazón de María Eugenia comprendió que ya no había vuelta atrás. Había elegido su camino y lo había hecho delante de todos. La guerra podía comenzar, pero dentro de ella ya había nacido una verdad más fuerte que el miedo. Junto a Sayén, aún en medio del peligro, se sentía libre por primera vez en su vida. El aire parecía detenido, como si hasta el viento contuviera la respiración. De un lado, los soldados de San Miguel aguardaban la orden de atacar. Del otro, los hombres y mujeres de la aldea apache miraban con recelo, temiendo que una guerra estallara en sus tierras por culpa de una forastera. En el centro, sola, estaba María Eugenia, envuelta en la manta que Sayén le había dado, con los ojos de dos mundos distintos clavados en su frágil figura. Doña Beatriz, erguida como una torre de hierro, alzó la voz con el veneno de la autoridad. «Regresa ahora mismo, María Eugenia. Si lo haces, tu vergüenza podrá ser olvidada con el tiempo, pero si te quedas, tu nombre quedará maldito, y nadie volverá a pronunciarlo sin escupir al suelo». Las palabras fueron un látigo. Muchos esperaban que la joven bajara la cabeza, que implorara perdón, que corriera de vuelta a los brazos de quienes, horas antes, la habían condenado. Pero María Eugenia, con la sangre ardiendo en las venas y el corazón latiendo con la fuerza de una verdad recién descubierta, dio un paso al frente. «Mi vergüenza no nació aquí, doña Beatriz», dijo con voz clara, temblorosa al principio, pero que pronto se llenó de firmeza. «Mi vergüenza nació en San Miguel, cuando todos ustedes celebraron mi humillación como si fuera un festín. Me juzgaron no por mis actos, sino por el orgullo de un apellido que nunca significó nada para mí». Los murmullos estallaron entre la multitud. Los soldados bajaron la vista incómodos. Algunos habitantes de la aldea apache se miraron entre sí, sorprendidos por la valentía de aquella mujer. Sayén la contemplaba en silencio, con los ojos encendidos de orgullo. María Eugenia continuó, y su voz se elevó sobre todos, como un río que por fin rompe el dique que lo aprisiona. «Yo elijo quedarme aquí, no porque este pueblo me haya abierto los brazos, sino porque aquí nadie me obliga a fingir lo que no soy. Prefiero ser mirada con desconfianza que con hipocresía. Prefiero el riesgo de empezar de nuevo a la cárcel de sus juicios». Un silencio cargado de asombro se extendió por la aldea. Las mujeres apaches, que hasta entonces habían desviado la mirada, comenzaron a observarla con otro matiz. No con aceptación plena, pero sí con respeto. Era raro escuchar a una blanca hablar con tanta verdad, con tanta fuerza en la voz. Doña Beatriz, furiosa, intentó alzar la voz de nuevo, pero la dignidad de María Eugenia ya había roto el equilibrio. Había algo en aquella joven, en su entereza y en su decisión de no huir, que hacía imposible seguir viéndola como una víctima. Era una mujer que había elegido su destino, y esa elección pesaba más que cualquier apellido o sentencia social. Sayén se adelantó entonces, situándose a su lado, no como un salvador, sino como un testigo de esa verdad. Su silencio era un reconocimiento. Ella no necesitaba que él hablara por ella. Su fuerza había nacido sola. Los soldados dudaron. Algunos bajaron las armas, otros dieron un paso atrás. No había orden que pudiera vencer la claridad de aquella voz femenina. El pueblo de San Miguel, que había venido a recuperar a una mujer débil y derrotada,
se encontraba ahora frente a alguien más fuerte que todos ellos juntos. Doña Beatriz comprendió que había perdido la batalla, no a manos de Sallén, ni de los apaches, sino de la misma joven que había despreciado. La matriarca apretó los labios, se giró hacia sus soldados y con el orgullo herido ordenó la retirada. Cuando los hombres se alejaron y el polvo se levantó detrás de sus pasos, un nuevo silencio llenó la aldea. Esta vez no era un silencio de rechazo, sino de reconocimiento. María Eugenia había pasado la prueba, no como esposa abandonada ni como extranjera, sino como mujer dueña de su destino. Esa noche, al contemplar el fuego que crepitaba en el centro de la aldea, comprendió que algo había cambiado. Ya no era la muchacha sola en el altar. Era una mujer que había enfrentado a dos mundos y había hablado con la voz firme de la dignidad. Y en los ojos de Sallén, que la observaban con la intensidad de un hombre marcado por la guerra, descubrió algo aún más profundo. Había conquistado no solo respeto, sino un lugar en su corazón. El sol descendía lentamente sobre las montañas del norte, tiñendo el horizonte de tonos dorados y violetas. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y del humo de las hogueras que ardían en el centro de la aldea apache. Aquella tarde no era como las demás. El pueblo entero se había reunido para presenciar un hecho que hasta entonces parecía imposible. María Eugenia, la joven blanca que había llegado marcada por la humillación y el rechazo, caminaba ahora entre los miembros de la tribu con el rostro sereno, vestida con una túnica sencilla de algodón que las mujeres habían tejido para ella. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Había aprendido a soportar las miradas de recelo, pero esa tarde descubría que algunas, por primera vez, eran miradas de respeto. En el centro de la aldea, frente al fuego encendido que crepitaba con fuerza, la esperaba Sallén. No llevaba adornos ostentosos ni armas que recordaran su poder. Estaba de pie con la solemnidad de un hombre que había librado muchas batallas y que por fin iba a entregarse a la única que realmente lo desarmaba: el amor. Los ancianos se situaron alrededor, entonando cantos graves que parecían dialogar con el viento. El cielo, abierto e inmenso, se convirtió en el templo que bendeciría aquella unión. No había vitrales ni campanas, pero había estrellas que comenzaban a encenderse como testigos eternos. Cuando María Eugenia se detuvo frente a él, Sallén la miró con la intensidad de un hombre que había aprendido a resistir, pero que ahora estaba dispuesto a rendirse. Extendió la mano y ella la tomó sin miedo, como si ese gesto fuera la culminación de un viaje que había comenzado con un pacto susurrado en medio del escándalo. «Finge que eres mía esta noche». Los ancianos pronunciaron palabras en su lengua ancestral, invocando la protección de la naturaleza, el río y las montañas. Después, uno de ellos extendió sobre sus manos un lazo tejido en fibras rojas y doradas, símbolo de unión que no podía romperse ni con la espada ni con la distancia. «Desde este día», declaró el anciano, «ustedes no caminan más como dos, sino como uno. Donde ella esté, estarás tú. Donde él respire, respirará ella». Las voces de la tribu se elevaron en un canto, profundo y rítmico, que parecía latir con el corazón de la tierra. María Eugenia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Había sido despreciada en un altar de piedra, pero ahora era aceptada en un altar vivo, bajo el cielo, con la naturaleza como testigo. Sallén, con voz firme pero cargada de emoción, pronunció por primera vez lo que había guardado en silencio. «María Eugenia, no eres mi prisionera ni mi deshonra. Eres mi fuerza, mi paz y mi destino». Ella, con la voz quebrada, respondió: «Y tú, Sallén, eres el único hombre que me ha mirado sin juzgarme, el único que me ha dado un lugar en este mundo. No fingimos más. Hoy soy tuya de verdad». El canto de la tribu se hizo más intenso. El fuego iluminó sus rostros y el lazo quedó sellado sobre sus manos. En ese instante, el pueblo apache no veía ya a una extranjera y a su líder.
veía a una pareja que había desafiado los prejuicios de dos mundos y que había elegido amarse en libertad. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, Sayén y María Eugenia levantaron la mirada al cielo abierto. El viento sopló con fuerza, como una bendición invisible. No había campanas ni aplausos, pero sí un silencio reverente, cargado de la certeza de que esa unión era sagrada. Y allí, bajo el cielo inmenso y las primeras estrellas de la noche, nació un matrimonio que no solo unía a dos corazones, sino que derribaba las murallas que los habían condenado. Porque si antes habían fingido, ahora su amor era verdad pura, y nada ni nadie podría arrancarlo de sus manos. Los años pasaron como un río sereno que, aún con sus tormentas, nunca dejó de fluir. En aquel valle fértil, abrazado por montañas y vigilado por cielos infinitos, María Eugenia y Sayén construyeron un hogar que ningún prejuicio pudo destruir. Lo que comenzó como un pacto en medio de la humillación se había convertido en una vida entera de amor y resistencia. La aldea que alguna vez la miró con desconfianza aprendió poco a poco a verla distinta. Su dulzura se mezcló con la firmeza de su carácter, y su voz, antes quebrada por la vergüenza, se transformó en consejo y ternura para los más pequeños. Con sus propias manos aprendió a tejer, a moler el maíz, a preparar los remedios que las ancianas le enseñaban. Y aunque nunca dejó de ser distinta, su diferencia ya no era motivo de rechazo, sino un puente entre dos mundos. Sayén, que había vivido tantas batallas, halló en ella la única paz que jamás había conocido. Junto a María Eugenia, descubrió que el amor no era debilidad, sino la mayor de las fuerzas. Dejó de ser solo el líder temido para convertirse en padre, esposo y hombre capaz de sonreír sin sentir que estaba traicionando su dureza. Un amanecer, el llanto de un niño llenó la choza. María Eugenia sostuvo en brazos a su primer hijo, con lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Sayén lo tomó después, con manos fuertes pero temblorosas, y lo levantó hacia el cielo como si ofreciera a los dioses la prueba de que el amor podía vencer a la guerra. Luego vendrían más hijos, y cada uno sería testigo de una historia que había nacido entre la vergüenza y el desprecio, pero que floreció en libertad. Los años dieron canas al cabello de María Eugenia y marcaron con nuevas cicatrices la piel de Sayén, pero nunca apagaron el fuego de sus miradas. Cada tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas, solían sentarse juntos frente al valle, viendo a sus hijos correr entre la hierba, riendo con una alegría que no conocía fronteras. Y en esos silencios compartidos, recordaban aquella noche en San Miguel, cuando el mundo entero la señaló como deshonra y él se atrevió a pronunciar la frase que cambió sus destinos. A veces, cuando el recuerdo volvía, María Eugenia sonreía con ternura y murmuraba: «Todo comenzó con un fingimiento». Sayén la miraba entonces con la calma de un hombre que ya no tenía nada que probar y respondía con voz grave: «Lo que fingimos una noche, lo hicimos eterno para siempre». El valle guardó esas palabras como un eco sagrado, porque el amor de ellos no fue un susurro pasajero, sino una llama que venció al tiempo, al miedo y a los prejuicios. Un amor que se convirtió en ejemplo para sus hijos y en leyenda para quienes recordaban la historia de la mujer blanca abandonada en un altar y del apache que se atrevió a desafiar al mundo entero por ella. Así, entre la brisa suave, los juegos de los niños y las estrellas encendiéndose una a una en el cielo, se cerraba un destino que había comenzado en humillación, pero que terminó en plenitud. Porque allí en el corazón de un valle fértil floreció la verdad más poderosa. Cuando el amor es verdadero, ni el desprecio de un pueblo ni las cadenas de la costumbre pueden apagarlo. Antes de despedirme, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama los grandes romances de época, donde ninguna mujer vuelve a sentirse olvidada ni despreciada. Si esta historia te emocionó, ayúdame a seguir trayendo más relatos como este. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra sola. Así sabré que llegaste hasta el final
y que juntos formamos un lugar donde el amor siempre transforma la soledad en esperanza.